El profesor Andrés llevaba días con una inquietud difícil de ignorar. Había notado que el abdomen de una de sus alumnas parecía crecer poco a poco, y la pregunta que lo atormentaba comenzó a pesarle en la lengua. Finalmente, sin poder contenerse más, la soltó. «Lucía, ¿tu pancita? ¿Estás embarazada?» Aquella frase sonó demasiado brutal para una niña de apenas 7 años. Un silencio espeso se apoderó del aula, y una lágrima solitaria rodó por la mejilla de la pequeña. Andrés sintió que el estómago se le cerraba y la respiración se le atoraba. Esperaba, con desesperación, una negación rotunda, algo que despejara la sombra que la acosaba. Pero la respuesta nunca llegó, y esa ausencia, junto al llanto, le revelaron una verdad que no quería aceptar. Antes de esa pregunta, había una historia. Todo había comenzado unas semanas atrás. Lucía era una de las niñas más dulces de la primaria Lázaro Cárdenas. Amaba dibujar caballos y siempre decía que soñaba con ser veterinaria. Cada vez que hablaba de animales, sus ojos se iluminaban como si llevara un pedacito de sol por dentro. Andrés recordaba bien su primer día en clase. Tímida, pero con un brillo de curiosidad inconfundible. Pero aquel mes, algo se quebró. Llegaba callada, evitaba conversar. Se sentaba encorvada, como queriendo esconderse del mundo. Mientras sus compañeros jugaban, ella prefería quedarse en un rincón, abrazándose a sí misma. Y lo más inquietante, su vientre estaba creciendo, no de manera común, sino de forma distinta, tensa. Al principio, Andrés creyó que era solo una impresión suya, quizá un malestar pasajero. Pero no, cada día era más evidente. Esa mañana, la clase trataba sobre la familia. Andrés les pidió a los niños que dibujaran a las personas con quienes vivían. Una actividad simple, inocente. Los pequeños tomaron los colores con entusiasmo, llenando sus hojas de figuras sonrientes. Todos, menos Lucía. Ella dibujó a 3 figuras, una mujer de cabello largo, una niña con trenzas, claramente ella, y al lado, un hombre enorme, pintado completamente de negro, sin ojos, sin boca. Una sombra. El corazón de Andrés se encogió. Ese trazo decía más que 1000 palabras. Antes de que pudiera preguntar, escuchó un murmullo en el pupitre cercano. Lucía le susurraba algo a su amiga. «Es su culpa». Aquellas palabras lo golpearon como una bofetada. El maestro no reaccionó de inmediato, pero las guardó como quien guarda un grito en la garganta. ¿Podría ser que el padre de esa niña tan dulce le hubiera hecho algo tan atroz? No quería imaginarlo, pero la idea lo perseguía como un eco sordo. Cuando la clase terminó, Andrés le pidió a Lucía que se quedara un momento. La llevó al rincón del salón donde solía hablar con los más tímidos. Se sentó frente a ella, buscando la forma menos dura de preguntar lo imposible. «Lucía, he notado que tu pancita está distinta y que últimamente estás muy callada. Estoy preocupado. ¿Confías en mí?» Ella asintió apenas, con un gesto casi invisible. Entonces él respiró hondo. «Lucía, ¿estás embarazada?» No hubo palabras, solo lágrimas. Y en ese llanto se escondía un dolor demasiado grande para una niña, un secreto oscuro que llevaba sola desde hacía mucho. Unos minutos después, Andrés permanecía de pie, con los brazos cruzados, tratando de digerir lo que acababa de ocurrir. El sonido habitual de la salida, risas, pasos apurados, motores arrancando, le llegaba como un murmullo lejano. Lucía estaba a su lado, con la mochilita colgando del hombro y la mirada clavada en el suelo. No dijo nada, no preguntó nada. Solo esperó. Entonces apareció Laura. La madre caminaba rápido, el cabello recogido en un moño tenso, la expresión cansada. Vestía sencillo, pero su cuerpo parecía rígido, como si cargara con algo más que prisa. Al ver a su hija, forzó una sonrisa. «Hola, mi amor», dijo, tocándole el hombro suavemente. Lucía no respondió, solo se acercó obediente. Andrés aprovechó el instante. «Señora Laura, ¿podemos hablar un momento?» Ella se giró sorprendida. Su sonrisa se borró apenas. «Claro, maestro, ¿ocurrió algo?» Él dudó, midiendo cada palabra. «He notado algunos cambios en Lucía estas últimas semanas. Cambios que me preocupan». Laura frunció el ceño. «¿Qué tipo de cambios?» «¿Cambios?», preguntó Laura, frunciendo el ceño. «Sí», respondió Andrés con voz serena. «La he notado mucho más callada. Evita convivir con sus compañeros y también se muestra distante con los maestros. Pero hay algo más, algo físico. Su abdomen se ve inflamado. Ella insinuó que eso podría tener relación con su papá. Fue algo muy sutil, pero me llamó la atención».
Laura parpadeó varias veces, confundida. Luego soltó una risa breve, cargada de nerviosismo. «Ay, maestro, con respeto se lo digo, está exagerando. Los niños cambian de humor todo el tiempo. Y esa pancita no es nada. Come dulces y frituras todo el día. Seguro son gases». Andrés intentó conservar la calma. «Entiendo, a veces los cambios no se notan en casa, pero como educador tengo la obligación de observar y avisar cuando algo me parece inusual. Hoy hablé con ella en privado y rompió en llanto. Eso me preocupa de verdad». Laura entrecerró los ojos. ¿Habló con ella a solas? Sí, solo unos minutos, con el mayor respeto y cuidado. Parecía asustada y dijo que se sentía mal y que era culpa de su papá. El rostro de Laura cambió de inmediato. Se endureció. «Disculpe, maestro, pero está malinterpretando todo. Carlos es el mejor padre que una niña puede tener. La consiente, juega con ella, la lleva a pasear, le compra todo lo que pide. Lucía lo adora. No voy a permitir que nadie diga lo contrario». «No estoy diciendo eso», respondió Andrés con tono tranquilo. «Solo creo que algo no está bien con ella. Tal vez sería conveniente llevarla al médico, hacerle unos estudios y entender por qué su vientre está así». «Mire», interrumpió Laura, alzando la voz. «Yo soy la madre. Yo decido qué es mejor para mi hija. Si necesita un doctor, yo misma la llevo. Pero usted no tiene derecho a hacerle esas preguntas ni a inventar historias. Eso puede traumarla». Andrés sintió el calor subirle al rostro, pero respiró hondo. No podía perder el control. «Créame, señora, solo quiero proteger a su hija. Nada más, pues protéjala enseñándole matemáticas y español, no metiéndose en nuestra vida». Sin dar oportunidad de responder, le tomó la mano a Lucía y se alejó. La niña caminó en silencio, cabizbaja. Andrés se quedó ahí, con el corazón hecho trizas. El resto de los padres salía del plantel. El portón estaba por cerrarse. Pero algo era claro. El silencio de Lucía gritaba más que 1000 voces, y si nadie más quería escucharla, él sí lo haría. Esa noche, Andrés no durmió. La imagen de la niña sentada en su pupitre, con las lágrimas cayendo y el abdomen inflamado, lo perseguía. Aquella frase susurrada, ¿es su culpa? ¿La rabia de la madre? Todo era un rompecabezas con piezas faltantes, pero con una certeza: el peligro estaba ahí. Cuando amaneció, ya había tomado una decisión. No era policía, ni médico, ni juez. Era maestro, pero eso también lo obligaba a actuar. Tomó el teléfono con las manos temblorosas y marcó el número de la comandancia. Una voz cansada respondió. Escuchó todo en silencio y al final dijo: ¿Es usted maestro? Sí, de la primaria Lázaro Cárdenas. Mire, profe, podemos ir a la casa a hablar, pero sin denuncia formal o prueba clara. Solo será una visita. Lo entiendo, contestó Andrés, pero por favor, vayan. Esa niña necesita ayuda. Colgó después de anotar el número del reporte y enseguida llamó al consejo tutelar. Al otro lado, una mujer con voz firme contestó. Se presentó como Ramírez, trabajadora con más de 15 años en protección infantil. Escuchó todo sin interrumpir, hasta que preguntó: ¿Me dice que la niña mencionó algo sobre su padre? Sí, dijo que lo que siente es culpa de él. No explicó más. Lloró. No respondió cuando le pregunté si estaba embarazada. Y la pancita se ve claramente inflamada. Ramírez guardó silencio unos segundos antes de responder con tono contundente. Profesor Andrés, lo que hizo hoy fue valiente y correcto. Yo solo no pude quedarme callado. Así es como se empieza a proteger a una niña, con ese malestar que no nos deja dormir. Vamos a activar un protocolo urgente. Vamos a visitarla y abriremos una investigación formal. Andrés sintió que, por primera vez en días, el peso sobre su pecho se aligeraba. Alguien más, por fin, se estaba involucrando. Por la tarde, tal como lo prometieron, una patrulla se detuvo frente a la casa de Lucía. La calle era modesta, con banquetas angostas y pocos autos estacionados. 2 agentes descendieron, tocaron el portón y fueron recibidos por Laura. La charla fue tensa, cargada de silencios incómodos. Poco después apareció Carlos, el padre, con los ojos entrecerrados y los brazos cruzados, una presencia que imponía. Andrés, que observaba desde la acera opuesta, supo en ese momento que aquello apenas era el inicio. Los policías entraron y permanecieron unos 20 minutos. Salieron sin gritos, sin esposas, solo con un papel lleno de apuntes. El informe era breve. Se realizó visita domiciliaria.
La menor presenta apariencia estable, sin signos visibles de violencia física. Los padres niegan cualquier situación irregular. Se deja registro para seguimiento. Y nada más. La ley era clara. Sin confesión, denuncia directa o evidencia contundente, la policía no podía ir más allá de una simple observación. Pero el consejo tutelar era otro asunto. La campana sonó puntual a las 11:20. Los niños corrieron por el patio con la alegría habitual. Risas, gritos, mochilas brincando en los hombros. Andrés, en cambio, se quedó bajo la sombra del pasillo, con la mirada fija en el portón. Sabía que lo ocurrido esa mañana no tardaría en desatar consecuencias. Y así fue. Carlos apareció entre los coches con pasos firmes, expresión pétrea, camisa polo gris y zapatos de vestir. Avanzaba con la mirada fija, sin titubeos. Lucía lo vio primero. No sonrió. Solo se levantó del banco, abrazó su mochila y bajó los hombros como si quisiera hacerse pequeña. Andrés notó ese gesto, el reflejo de alguien que se prepara para algo desagradable. Carlos cruzó junto a dos madres que platicaban y se detuvo frente al maestro. ¿Usted es el profesor Andrés? Sí, soy yo, respondió, anticipando lo que venía. Entonces usted es quien está detrás de esta estupidez, ¿verdad? Andrés mantuvo la voz calmada. Disculpe, no le entiendo. Claro que entiende, lo interrumpió Carlos, lo bastante alto para que varias cabezas se giraran. Usted le estuvo llenando la cabeza de tonterías a mi hija, preguntándole barbaridades, inventando cosas y metiéndose con mi familia. ¿Qué busca? ¿Hacerse famoso en redes? ¿Arruinar nuestro nombre? Yo solo intento proteger a su hija, respondió Andrés, firme. Lo que he visto me preocupa mucho. ¿Preocupa? Lo que me preocupa es su descaro. Carlos gritaba ya alterado. Se atrevió a preguntarle semejante estupidez. ¿Me está acusando de algo? ¿Tiene idea de lo que está haciendo? El patio se silenció. Algunos padres retrocedieron, otros niños se quedaron quietos. Varias madres apresuraron a sus hijos hacia la salida. Nadie lo está acusando, respondió Andrés sin perder la compostura. Pero su hija necesita ayuda. Y si nadie más quiere verlo, yo sí lo haré. Carlos dio un paso al frente, mirada dura, amenazante. Usted cruzó la línea. Lo voy a demandar a usted y a esta escuela. Por difamación, por acoso, por lo que sea. Haga lo que cree necesario. Señor Carlos, contestó Andrés sin elevar la voz. Pero no voy a fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Los puños de Carlos se tensaron. A unos metros, Lucía permanecía inmóvil, la mirada clavada en el suelo, como si no existiera. La directora apareció al fondo, llamando al padre con tono firme. Señor Carlos, por favor, este es un espacio escolar. Le pido que se tranquilice. Él no respondió. Solo giró sobre sus talones, extendió la mano hacia su hija. Vámonos ya. Lucía caminó en silencio. No miró a su padre, ni al maestro, ni a nadie. Carlos la tomó del brazo y se alejó sin pronunciar otra palabra. Andrés se quedó allí, con el corazón hecho un nudo. Sabía que la batalla apenas comenzaba. Mientras tanto, en casa, Laura sentía como el suelo se movía bajo sus pies. Desde que Carlos volvió furioso de la escuela, gritando que el maestro lo había humillado frente a todos, ella no lograba tranquilizarse. Aún no había una denuncia formal, pero la amenaza era real, y el DIF pronto estaría tocando su puerta. Tenía que actuar. A la mañana siguiente, vistió Lucía con la mejor ropa que encontró. Una blusa blanca con cuello redondo y un pantalón claro. Le puso perfume. La consejera asintió, cerrando su libreta con suavidad, como quien toma una decisión sin necesidad de decirlo en voz alta. Bien, dijo con firmeza, hoy mismo hablaré con la niña. Miguel tragó saliva. Sabía que ese momento sería decisivo. Unos minutos después, Ramírez entró al salón donde Sofía estaba coloreando sola en una esquina. La mujer se agachó a su altura y sonrió sin exagerar. Hola, corazón. Soy la señora Ramírez. ¿Puedo sentarme contigo? Sofía levantó la vista, dudó y asintió apenas. Ramírez comenzó con preguntas suaves sobre sus colores, su materia favorita, los perritos que tanto decía amar. Poco a poco, el hielo se rompió. Pero cuando la conversación giró hacia su casa, la niña apretó el crayón con tanta fuerza que la punta se quebró. ¿Te duele algo, Sophie?, preguntó la consejera con voz cálida. La niña no respondió, solo se llevó las manos al vientre. Entonces Ramírez vio algo. Ese gesto no era teatral ni aprendido. Era un reflejo genuino de incomodidad
y miedo. ¿Sabes?, dijo Ramírez en un susurro. A veces las pancitas duelen por muchas razones. ¿Quieres que te llevemos con un doctor para que te ayude? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. No lloró fuerte, no hizo ruido. Solo una frase, rota, salió de sus labios. No puedo. Si digo, se enoja. Ramírez la miró fijo. No necesitaba más. Esa respuesta era una alarma roja. Mientras tanto, afuera del salón, Miguel esperaba con el corazón acelerado. La consejera salió 10 minutos después con el semblante serio. «Profesor, gracias por no callarse», le dijo, y en esa frase había tanto reconocimiento como gravedad. «Esto no termina aquí». Marcó un número desde su radio portátil. Su voz se volvió más fría, más oficial. «Caso Sofía García, riesgo alto. Solicito traslado inmediato a unidad pediátrica y resguardo preventivo». Miguel cerró los ojos. Por fin, algo estaba ocurriendo. Pero sabía que lo más difícil apenas comenzaba. Porque cuando el padre supiera que la niña no volvería a casa esa tarde, la tormenta sería inevitable. Sonreía más y ahora la miraba con unos ojos que parecían pedirle silencio. «Calladita», le repetía. Cada vez que Sofía intentaba decir que todavía le dolía, Elena se ponía tensa. La interrumpía rápido, como si las palabras fueran fuego. «Ya casi se te quita, mi amor». «Tú tranquila», decía, pero su voz no sonaba tranquila. Por las noches, Sofía escuchaba cosas que no entendía. La puerta del cuarto cerrada, la voz de su mamá, luego la de su papá, cada vez más fuerte. Golpes secos contra la mesa, un vaso rompiéndose. A veces Carlos salía y daba un portazo tan fuerte que temblaban las paredes. Otras veces no salía, y entonces el silencio era peor que los gritos. El martes, en la escuela, la señora Ramírez volvió. Esta vez no sonrió. Fue directo a la dirección y pidió hablar con Sofía. Cuando la niña entró, la mujer le habló despacio, con esa calma que solo da la experiencia. «Hola, Sophie, ¿cómo estás hoy?» «Bien», respondió bajito, con la vista en el suelo. Ramírez se agachó para quedar a su altura. «¿Segura? Porque a mí me parece que traes algo guardado aquí», dijo, tocándose el pecho, algo que pesa mucho. Sofía mordió el listón azul que su mamá le había puesto en el cabello. Tenía ganas de llorar, pero no podía. Si lloraba, todo se rompía. «No puedo decir», susurró apenas. «¿Por qué no, cariño?», preguntó Ramírez, sin moverse, sin presionarla. «Porque se enoja», dijo Sofía, y ahí se detuvo. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero no salieron. Ramírez respiró hondo. No necesitaba más pruebas para saber que el riesgo era alto. Miró a la directora y asintió con una decisión que no admitía discusión. «Voy a llevarla conmigo. Es lo mejor para ella», dijo con voz firme. La directora palideció. Miguel, que esperaba afuera, sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Por fin, alguien haría algo. Ramírez tomó la mano de Sofía con suavidad. La niña temblaba, pero no se resistió. Caminó en silencio hasta la puerta, abrazando a Trueno con tanta fuerza que parecía que le dolería más soltarlo que cualquier otra cosa. Cuando la camioneta blanca arrancó, Sofía miró por la ventana la escuela que ya no volvería a ver igual. Sabía que algo grande estaba a punto de pasar. Y tenía miedo, mucho miedo, pero también, en lo más hondo, sintió algo que había olvidado. Una chispa pequeña, tibia. Esperanza, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien la estaba sacando de ahí. Valoración médica completa en un hospital pediátrico certificado. Vamos a proceder con una medida de protección temporal. Eso significa que su hija será retirada del hogar hasta que un especialista determine su estado de salud y seguridad. Elena palideció. ¿Cómo que retirada? Eso no puede pasar. Nosotros somos sus padres. Precisamente por eso estoy aquí, respondió Ramírez, manteniendo la mirada fija en ambos. Para darles la oportunidad de hacer lo correcto por su cuenta. Si no colaboran, lo hará el Estado. Carlos golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las tazas. Esto es un abuso. Nadie va a sacarnos a nuestra hija. Ramírez no se inmutó. Lo había visto antes. El estallido del que teme perder el control. Señor, su reacción solo confirma que estamos tomando la decisión correcta. El silencio que siguió fue espeso. Sofía seguía ahí, inmóvil, apretando a Trueno contra el pecho. No entendía todo, pero alcanzaba a sentir que algo estaba a punto de romperse. «Elena, Carlos», continuó Ramírez, ahora con voz más baja, pero firme. «Tienen hasta el viernes.
Estudios médicos completos. Un pediatra especialista, no un papel sin pruebas. Y quiero los resultados directamente en mi oficina. Si no, el lunes a las 8 de la mañana estaré aquí con una orden. Guardó los documentos en la carpeta, se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, volteó a ver a Sofía y le sonrió apenas, como diciéndole sin palabras, va a estar bien. Luego se fue, dejando atrás una casa donde miedo ya se respiraba en cada rincón. Carlos lanzó la silla contra la pared. ¿Ves lo que provocaste?, le gritó a Elena. Sofía corrió a su cuarto, cerró la puerta y se metió debajo de la cama, abrazando a Trueno tan fuerte que le dolieron los brazos. Sabía que no era su culpa, pero lo sentía como si lo fuera. ¿Dónde encajar? Lago, agua estancada, fiebre, pancita inflamada. Era maestro, no médico, pero conocía lo suficiente para saber que no sonaba bien. Buscó en internet infección por parásitos intestinales en niños. Los síntomas coincidían con todo lo que había visto en Sofía: dolor abdominal persistente, distensión, cambios de ánimo, pérdida de apetito. Cerró la computadora con un golpe seco. No podía quedarse cruzado de brazos. Tomó el celular, abrió el chat con la consejera Ramírez y escribió: Miguel, buenas noches. Perdón por la hora. Creo que tengo un dato importante sobre Sofía. Dudó unos segundos antes de presionar enviar. Sintió el peso de la decisión. Sabía que eso podía desencadenar algo grande, pero también sabía que ya no había marcha atrás. Del otro lado, Ramírez respondió de inmediato, como si hubiera estado esperando. Ramírez, dígame. Miguel respiró hondo y escribió todo. Lo que escuchó, lo del lago, la fiebre, la panza inflamada. Cada palabra era como una piedra cayendo en un pozo profundo. Cuando terminó, Ramírez solo contestó: Ramírez, gracias. Esto cambia las cosas. Miguel no pegó un ojo el resto de la noche. Afuera, la ciudad dormía, pero él sentía que acababa de encender una mecha. Hasta el frente. Cada paso sonaba más fuerte que el anterior, aunque el silencio en la sala era total. Sentía el sudor en la nuca y un nudo en la garganta, pero también una certeza que lo empujaba hacia adelante. Se colocó frente al juez, la voz le temblaba al principio. Su señoría, yo no soy médico, soy maestro de primaria, pero conozco a Sofía desde hace más de un año. La vi cambiar de una niña alegre, que participaba en todo, a alguien que no quiere hablar, que llora sin razón aparente, que se retrae. Y no solo eso. Hizo una pausa, tragó saliva, miró a los padres un instante y continuó. Escuché algo en clase, algo que no pude ignorar. Sofía le contó a una compañera que fue con su papá a una finca, que nadó en un lago con agua estancada y que después le dio fiebre. Desde entonces, tiene la panza inflamada, visible, y se queja de dolor. El juez lo observaba sin parpadear. Miguel respiró hondo, sacó de su carpeta unas hojas impresas. Investigué. Hay infecciones graves que se contraen en ese tipo de agua y los síntomas coinciden. No digo que sea médico, pero sí que esto no puede esperar. Si Sofía no recibe atención, podría ser algo irreversible. La tensión en la sala era un hilo a punto de romperse. El juez pidió silencio y tomó unos segundos antes de hablar. Su voz sonó firme. He escuchado suficiente. Por el bienestar de la menor, este tribunal ordena una revisión médica completa e inmediata en un hospital certificado y bajo supervisión del DIF. Además, mientras no se descarte un riesgo para la salud o cualquier otra situación, la custodia provisional queda en manos del Estado. El golpe del mazo resonó como un trueno. Elena se tapó la boca con las manos. Un sollozo se escapó de su garganta. Carlos se levantó de golpe. No pueden quitárnosla. Es nuestra hija. Dos oficiales se acercaron, no para arrestarlo, sino para mantener el orden. Sofía, en la sala de espera, abrazaba su peluche sin saber que el mundo acababa de cambiar. Miguel sintió que las piernas le temblaban. Había hecho lo correcto, o acababa de desatar la tormenta más grande en la vida de esa niña. Hacerse ya mismo, sin excusas. Ramírez salió casi corriendo del tribunal con el celular pegado a la oreja, coordinando la ambulancia. Dos asistentes del DIF se acercaron a los padres con tono firme. Necesitamos que nos acompañen al hospital. Esto no es opcional. Carlos abrió la boca para protestar, pero el abogado lo detuvo con una mano en el hombro. Hazme caso, Carlos. No compliques las cosas. Elena apretaba el bolso contra el pecho. Sus labios temblaban, pero no decía nada. Se acercó a Sofía, que estaba en la sala contigua jugando con su caballo de peluche. La niña levantó la mirada y sonrió.
sin saber que todo estaba a punto de cambiar. «Mi amor, vamos a dar un paseíto». «¿Sí?», le dijo Elena intentando sonar tranquila, pero su voz se quebró al final. Sofía asintió sin entender. Tomó la mano de su mamá y la del peluche y caminó despacito, con la inocencia intacta. Afuera, en la calle, una ambulancia esperaba con las puertas traseras abiertas. El olor a desinfectante golpeó a Carlos como un recordatorio de que había perdido el control. Subió detrás de Elena y Sofía. Ramírez se sentó frente a ellos con una carpeta en las rodillas, sin levantar la vista. Elena abrazaba a Sofía con fuerza, sintiendo que el tiempo se le escurría entre los dedos. Carlos, inmóvil, miraba por la ventanilla como las luces de la ciudad se volvían líneas borrosas. Cada semáforo era una campanada en su cabeza. Si ustedes no la protegen, lo haremos por ustedes. Miguel, desde la acera, los vio partir. Tenía la carpeta azul apretada contra el pecho y la sensación amarga de que había cruzado un punto sin retorno. Subió a su coche y manejó sin encender la radio. El silencio era un peso que le aplastaba el pecho. Ver lo que estaba enfrente. Terminó dejando que el llanto le ganara. Sofía se movió apenas. Abrió los ojos un segundo y sonrió débilmente, como si quisiera aliviarles la culpa sin saber lo que pesaba. Carlos se levantó. Se acercó a la cama y le besó la frente con cuidado, como pidiéndole perdón sin palabras. Se quedó ahí, sosteniendo su mano, mirando el monitor que marcaba un ritmo estable. Cada pitido sonaba como una promesa de que todavía había tiempo. En el pasillo, Ramírez habló por teléfono con el juez. «Confirmado, señor. Esquistosomiasis avanzada, pero la niña está estable y ya en tratamiento. Sí, el riesgo era real. Si esto se retrasaba más, no la contábamos». Colgó y se quedó un momento mirando la puerta del cuarto. Había visto decenas de historias rotas, pero en esa había algo distinto. El silencio de la culpa pesaba más que cualquier grito. Afuera, Miguel seguía sentado en la banca. Cuando Ramírez salió, se le acercó con una expresión neutra. «Va a estar bien», le dijo, y en esa frase cargaba todas las horas de tensión. Miguel bajó la mirada y soltó un suspiro largo, como si le quitaran un bloque del pecho. «Gracias por avisarme». «Gracias por no quedarte callado», respondió ella y se alejó. Miguel se levantó despacio, miró hacia la ventana iluminada del cuarto donde Sofía dormía y sonrió con un alivio mezclado con tristeza. Sabía que al otro día volvería a la escuela, pero nada iba a ser igual. Patio. Los árboles dejaban caer hojas nuevas, como si también empezaran de cero. Miguel miró por la ventana un instante, sintiendo que algo dentro de él se acomodaba. No era solo el deber cumplido, era la certeza de que, cuando se escucha de verdad, la vida puede torcer el rumbo hacia la esperanza. Ese día no hubo discursos largos, ni fotos oficiales, ni medallas que pesaran. Solo la risa de los niños, el murmullo de las hojas y el brillo de una niña que volvió a ser niña. Y para Miguel, eso era más que suficiente. Fin.